La semana pasada estudiamos el ataque al santuario por parte del cuerno de Daniel 8. Esto dejó en el profeta una gran duda. Ahora, 10 años después, en el capítulo 9, vemos a un Daniel que está estudiando la palabra de Dios, quien presenta a la oración como uno de los temas principales, pero sobre todo, el capítulo 9 de Daniel está mostrando a Dios, a Cristo, como el centro de esta profecía. Y esto es lo que vamos a desglosar en la lección que titula De la confesión a la consolación. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 10. Como ya es costumbre en el desarrollo de estas lecciones, vamos a trabajar con objetivos, de los cuales el primero será el estudio de Daniel al libro de Jeremías. En el segundo objetivo, estaremos viendo la oración que hace Daniel en el capítulo 9. Y finalmente comprenderemos la relación de la profecía de las 70 semanas y los 2300 años. Vamos a estudiar el objetivo 1, Daniel y Jeremías. Recordando lo que estudiamos la lección pasada, vimos al cuerno que representa al papado atacando al cielo, en este caso al santuario. Ahora, todo esto dejaba a Daniel muy impresionado, sobre todo lo que se encuentra en los versículos 3 y 14, cuando se pregunta cuánto tiempo iba a durar toda esta visión. La respuesta era que todo iba a durar 2300 años y luego recién el santuario sería purificado. Esta respuesta deja perplejo a Daniel, quien busca una respuesta a lo que él no entendía en las Escrituras, y esto es lo que merece nuestra atención en esta parte, pues Daniel acude al estudio de las Escrituras. En este caso, él sabía que podía encontrar alguna respuesta en el libro de Jeremías. Jeremías ya había escrito antes que Jerusalén cayera que ellos iban a ir como esclavos por 70 años y hablaba de la restauración del pueblo luego de esos 70 años de cautiverio. Estos dos datos son los que a Daniel estaba confundiendo, pues como ya se dijo, Daniel entendió que la purificación del santuario estaba relacionado con la reconstrucción de Jerusalén y consecuentemente la reconstrucción del templo. Por eso Daniel no entendía los 2300 años con los 70 años de cautiverio. Lo interesante de todo esto es que Daniel, como ya dijimos, busca una respuesta en el estudio de la Biblia, quien le da mucho énfasis, y posteriormente a la oración. Estos dos puntos del estudio de la palabra de Dios y la oración son los que vamos a desglosar con más detalles en el siguiente objetivo. La oración de Daniel es el tema que vamos a estudiar en este segundo objetivo. Recordemos que Daniel estaba confuso por la visión y por lo tanto durante el tiempo que espera la respuesta, él estuvo estudiando la Biblia, es decir, por 10 años. Y esto merece toda nuestra consideración, pues Daniel, siendo un profeta a quien Dios se le manifestaba, estudiaba la Biblia para encontrar respuestas. Hizo un estudio profundo del libro de Jeremías y no solo sabía que después de 70 años ellos, los judíos, iban a regresar a Jerusalén, sino que entendió otras lecciones que se puede ver en su oración, de las cuales Daniel sabía muy bien que constantemente Jeremías, mientras estaba efectuando su ministerio, hacía un llamado al arrepentimiento a los líderes, al rey, como también al pueblo. Arrepiéntanse porque los pecados eran grandes en Israel. De la misma manera, les explicaba que a consecuencia de sus pecados, ellos iban a ser destruidos por Babilonia, iban a irse como esclavos a Babilonia.
todo esto Daniel comprendió, y por supuesto lo que también Daniel llegó a entender es el amor y la misericordia de Dios. Por eso cuando Daniel ora, Daniel no solo ora diciendo y pidiéndole al Señor que le ayude a entender la profecía, sino que Daniel, tal como leemos en los siguientes versículos, Daniel en primer lugar reconoce que su pueblo pecó, reconoce también que él es pecador y confiesa los pecados de su pueblo, confiesa sus pecados. Y aquí la lección explicaba que Daniel también intercede por su pueblo, tal como lo hizo Moisés en antaño o también como lo hizo Job. El profeta entiende que la oración intercesora tiene mucho poder y es necesario tanto para el pueblo como para él. Luego de reconocer su condición y reconocer que el pueblo fue llevado al cautiverio a consecuencia de sus pecados, Daniel suplica y acude a la misericordia de Dios. Daniel suplica por ayuda, Daniel suplica por la gracia de Dios. Recordemos que todo esto es el resultado del estudio de las Escrituras. Y tal como dijimos, todo esto estaba haciendo Daniel porque intercedía por su pueblo y él comprendía el poder de la intercesión. Es por eso que nosotros debemos tener en mucha consideración estos dos ejemplos, el estudio de las Escrituras, que también nos dará como resultado una oración que es mucho más sincera y efectiva de nuestra parte. Cuando Dios escucha y está atento, como lo hace siempre a nuestras oraciones, envía al ángel Gabriel para que explique al profeta lo que él no estaba entendiendo. Pero recordemos los dos puntos. El estudio de la Biblia y la oración eran partes esenciales en la vida de Daniel y lo tienen que ser también en nosotros. Las 70 semanas y los 2300 años. Hemos llegado a este tercer objetivo, recordando que Daniel no comprendía la aplicación de las 2300 tardes y mañanas junto con la purificación del santuario. Daniel no comprendía este tiempo profético. Por eso estudia la Biblia, ora profundamente y Gabriel viene de parte de Dios para explicarle en qué momento o cómo se aplicaban estos 2300 años. Para ello Gabriel le dice que 70 semanas están determinadas, están cortadas para tu pueblo, le dice Daniel. 70 semanas están separadas. Estas 70 semanas, explica el ángel, comienzan cuando sale el decreto de reconstruir las murallas. ¿Y cuándo comienza esto o cuándo se dio? El año 457 con el decreto de Artajerjes. Estamos hablando el año 457 antes de Cristo. Por lo tanto, ahí comienzan estas 70 semanas que se dividen en tres grupos. El primer grupo está conformado por 7 semanas, es decir, 49 años, que finalizan el año 408. Este primer grupo está destinado a la reconstrucción de Jerusalén, tanto por las murallas como el templo y la ciudad. Luego viene el segundo grupo más amplio de 62 semanas. Estas 62 semanas conforman 434 años y finalizan el año 27 después de Cristo, pues recordemos, no hay año cero, así es que finalizan el año el año 27 después de Cristo con el bautismo del Mesías. Aquí finaliza el segundo grupo de las 62 semanas. Viene el último grupo. Este último grupo de una semana o 7 años está dividido en dos partes. Durante esta semana se confirma el pacto con muchos, dice, es decir, se predica el evangelio, ya no solo a judíos, luego sería también a los gentiles. Y a la mitad de la semana, a la mitad de esta última semana, Gabriel le explica a Daniel que se quitaría la vida al Mesías. Y con esto
se viene a cumplir muchas de las profecías que están aquí. Por ejemplo, termina la prevaricación, es decir, Dios establece un puente de relación entre el hombre y él a través de la muerte de Cristo. Hace cesar los sacrificios, y esto lo sabemos muy bien, que con la muerte de Cristo en la cruz ya no es necesario ofrecer más sacrificios para el perdón de los pecados. Expía la iniquidad porque Cristo pagó con su muerte nuestra muerte y trae justicia, es decir, con su muerte el Señor nos justifica a nosotros aunque no lo merecemos. Y hay algunos puntos más que la lección considera que solo podía cumplir el Mesías, y aquí se estaba cumpliendo el año 31. Quedaban 3 años y medio para que finalicen estos últimos 7 años, y esto se cumplió el año 34 con la muerte de Esteban. De esta manera, el Evangelio ya no era algo propio de los judíos y exclusivo, sino que pasó de los judíos a todos los gentiles. Esto no significa que se descarta a los judíos, pero ellos dejaron de ser el pueblo de Dios, y la iglesia conformada por judíos y gentiles ahora es el pueblo de Dios. Aquí tenemos las 70 semanas que Gabriel explica a Daniel. Ahora, estas 70 semanas o 490 años, recordemos, el ángel le dice, han sido cortados, han sido separados. Esto se entiende de la siguiente manera: las 70 semanas fueron cortadas de una profecía mucho mayor. ¿Y cuál es esa profecía? Pues tienen que ser las 2300 tardes y mañanas, porque también recordemos, esta profecía Daniel no entendía en su totalidad. Esto nos lleva al siguiente gráfico, que las 70 semanas son el punto de partida también de las 2300 tardes y mañanas. Y trazando nuestra línea profética, llegamos a ver que los 2300 años, si comienzan junto con las 70 semanas, el año 457, van a finalizar el año 1844 después de Cristo. Es necesario entender que dentro de esta profecía de los 2300 años también se encuentra la profecía de los 1260 años de poder del cuerno pequeño que ataca al santuario. Por eso, cuando en 1844 se cumplen los 2300 años, se cumple la parte de Daniel 9:24, que se unge al santo de los santos, que aquí no se habla de una persona, aquí se habla de un edificio, de un objeto. Por lo tanto, se está inaugurando, podemos decir, el lugar santísimo del santuario celestial. Y cómo cuando Cristo entra del lugar santo al santísimo para iniciar la purificación del santuario, para iniciar el juicio investigador en favor de su pueblo. Así tenemos y estamos finalizando el cuadro profético más amplio de la Biblia, las 2300 tardes y mañanas, junto con las 70 semanas que Gabriel explicó al profeta Daniel. Ahora llevemos a la aplicación todo lo que hemos estudiado. Respondamos para ello estas preguntas. ¿Es posible que yo necesite estudiar la Biblia más que el profeta Daniel? En segundo lugar, ¿cuán necesario es para nosotros como iglesia practicar la oración intercesora, así como lo hizo este profeta? Y finalmente, ¿qué maravillosas promesas encuentro en la profecía de los 2300 años? Finalmente, debemos decidir seguir leyendo la Biblia y orando con más intensidad. Pero también oremos por nuestra familia, por nuestra iglesia, y pidamos a Dios sabiduría para seguir estudiando sus profecías. No dejemos de compartir el maravilloso amor de Dios, y este amor está expresado en el santuario celestial. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga.
Hasta la próxima semana.